Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos, esto es Zona Franca. De manera casi que simultánea, el ELN volvió blanco de sus ataques terroristas. Los departamentos de Norte de Santander y del Cesar, donde fueron atacados militares y donde resultó muerto un soldado y por lo menos otros 20 militares heridos. Nuevos objetivos que por supuesto se suman al departamento de Arauca, que está bajo amenaza hace ya 27 días por cuenta de esa guerra jurada entre el ELN y la disidencia de las FARC. En las últimas horas, un soldado fue asesinado y otros 20 uniformados resultaron heridos. Ese es el saldo que se tiene allí por 2 ataques que se registraron. La salida, por supuesto, esto pone nuevamente sobre la mesa la discusión eterna de cuál es la salida con el ELN, un grupo terrorista muy diferente a la guerrilla de las FARC, con quien ya el Estado colombiano negoció. Trae nuevamente, les digo, esto a la mesa. Debe negociar el gobierno con el ELN y también con la llamada disidencia de las FARC, 2 grupos que, aunque muy distintos en su composición, se nutren del narcotráfico. Bienvenidos, entramos en Zona Franca. Saldos lamentables que deja la oleada de violencia, que tampoco ha hecho excepción a los protagonistas, los que hacen la guerra, que se han matado unos a otros, pero también los ajenos a ella, civiles, y una comisión recientemente, una comisión de la ONU, a quienes le incineraron los vehículos en los que se movilizaban en el departamento del Guaviare, donde mandan las disidencias de las FARC. Está esta noche con nosotros Eduardo Rodríguez, que es representante a la Cámara por el Partido Centro Democrático y ahora aspirante al Senado. Bienvenido, representante. Camila, qué gusto estar contigo y bueno, hablando de este tema que es tan fuerte para el país. El gusto es nuestro. También está esta noche Néstor Rosanía, que es investigador en temas de conflicto armado y director del Centro de Estudios en Seguridad. Bienvenido a este espacio. Un saludo para ti, para los televidentes y para mis compañeros de mesa. El gusto es nuestro. Diego Cancino, también habitual invitado aquí, concejal de Bogotá por el Partido Verde. Bienvenido, concejal, a Zona Franca. María Camila, mil gracias a Zona Franca, quienes nos ven, y a mis compañeros un saludo. Pues concejal, tenemos ya 27 días de esta guerra que se cumple, por lo menos en Arauca, que ha sido objeto, ha sido víctima y blanco de los atentados del ELN y la guerrilla de la disidencia de las FARC. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la salida? Pero principalmente el foco del conflicto. ¿Qué está originando este conflicto en Arauca, que ahora repercute o por lo menos tiene incidencia en otros departamentos? Pues María Camila, lo primero que tenemos que decir es que rechazamos de manera tajante, con toda claridad, los ataques que han sufrido estos territorios. Y nos solidarizamos con los heridos soldados y con, digamos, todo este dolor que se ha generado en estos días y que se ha intensificado. Eso es lo primero que tenemos que decir. Ningún tipo de violencia es justificada y por eso rechazamos ese tipo de ataques. Lo segundo es que nosotros estamos ante una serie de conflictos muy complejos. Arauca quizás es el departamento que tiene mayor desempleo del país. Y cuando se hablan de mujeres, el desempleo se duplica en este caso en especial. Unas pobrezas impresionantes de todo tipo, unos conflictos ambientales. Y el gran reto que nosotros tenemos acá es que el gobierno nacional y el Estado en general garantice derechos. Que estos conflictos se logren tramitar de tal manera que no se termine en una guerra. Esta guerra tiene una cantidad de causas que son absolutamente complejas, sin querer justificar. Y lo que nosotros vemos es que si esto sigue y la violencia sigue, se va a incrementar. Ese dato de que Arauca es la región o el departamento donde más desempleo hay, ¿ese dato de dónde sale? Del DANE. Del DANE. ¿Y cómo queda Ibagué, que es el departamento, la ciudad donde más...? Hablo en términos de departamento. Okay. Entonces, digamos, habría que ver Arauca o Tame, cómo están, digamos, pero como en términos de departamentos, es de los departamentos con mayor tasa de desempleo. Y el desempleo en Colombia es bien alto. Entonces nosotros tenemos que enfrentar estos conflictos sociales, estos conflictos ambientales, estas tensiones también que ha dado tradicionalmente la explotación minera. Aquí ha habido una cantidad de despojos, de violencias alrededor de la explotación minera. Y nosotros tenemos el reto de enfrentarlo de tal manera que no nos matemos. Nosotros tenemos que acabar la guerra. María Camila, la tasa de homicidios de Colombia en el proceso de paz bajó impresionantemente. Y no hemos sido capaces de generar una negociación real, con voluntades bilaterales reales y concretas por parte del gobierno y del ELN
para terminar esta guerra. ¿Usted cree que hizo falta el ELN en ese acuerdo de paz con las FARC? Yo creo que hizo falta y yo creo que acá hay una responsabilidad del gobierno nacional, que en ese momento era de Santos, pero también del ELN, y hay que decirlo claramente. Néstor. Hay que decirle al ELN que tiene que tener también voluntad de negociación, pero la salida es acabar la guerra vía negociación. Néstor. Pues tres cosas fundamentales. Primero, el conflicto armado se transformó y estamos en un conflicto que se llama conflictos de alta fragmentación. O sea, en la teoría de la guerra se estudia así. ¿Qué es lo que significa? Ya no tenemos estructuras armadas grandes, pesadas, con C3, que es Comando, Control y Comunicaciones, sino que estas organizaciones actúan bajo la UTC, Unidades Tácticas de Combate. Quiere decir que operan de 10 a 15 hombres y privilegian 2, explosivistas y francotiradores. Y eso les da mayor flexibilidad y mayor capacidad, digamos, al momento de operar. Ahora, ¿cuál ha sido un reto? Las fuerzas militares siguen combatiendo y pensando en una estrategia como si combatiéramos al mono Jojoy del 98. Si vemos hoy la conflictividad del país, ¿dónde está? En las fronteras. Porque el conflicto al transformarse, se transformó también la teoría de la guerra de ellos. ¿Qué es lo que encontramos? Recuerden que el mono Jojoy nos amenazó, ¿no? Que nos veíamos en las ciudades. Hoy a nadie le interesan las capitales del país. Todos esos grupos están recostados en las zonas de frontera. 70% de la cocaína sale por Nariño y Cauca, ahí está incendiado. 30% de la cocaína sale por la frontera con Venezuela, Arauca, Santander, norte de Santander, eso está incendiado. Y una droga que sale para consumo interno de Centroamérica hace que esa frontera con Panamá, que es la guerra del Clan del Golfo y los helenos, esté incendiado. Sabemos, el bloque suroccidental, el bloque occidental del ELN, el bloque oriental del ELN, donde está el Domingo Laín, que está el comandante Palau Arauca, toda esa parte de las fronteras la tienen incendiadas. Entonces, tercero, una conclusión rápida. El Estado nunca llegó, las PED nunca funcionaron donde tenían que funcionar y esos territorios terminaron siendo cooptados por los grupos armados ilegales. Representante, para que entremos ya en el debate de cuál debe ser la solución con el ELN, si negociación o no. ¿Usted en qué orilla está? Pues mire, lo primero es solidarizarme con la familia de nuestra fuerza pública y aquí no se nos tiene que olvidar que son seres humanos, que son vidas. Y eso a veces las cifras no nos pone la piel de gallina como debería ponernos una sola vida. Ya debe ser escandaloso. Dos, yo creo que aquí las cosas hay que llamarlas por su nombre. Esto es un grupo terrorista, son unas organizaciones criminales que se surten del narcotráfico. Entonces, ¿qué vamos a negociar? ¿El Estado de Derecho, unas curules o qué? Porque yo dejé claro en la Constitución que nunca más en este país, ni el narcotráfico, que hoy se surten de él, ni el secuestro, que hoy lo practican, es conexo con el delito político, así que no se les va a perdonar ese tipo de delitos. Tienen que pagarlo común y corriente. Entonces, aquí no hay nada que negociar, aquí hay que darle duro a esas organizaciones criminales, como lo ha venido haciendo el gobierno. El gobierno ha venido dando bajas contundentes a los comandantes del ELN, pero también capturas muy fuertes. Lo de Uriel, creo que es importante y entender que, pues que ellos van a seguir en una táctica macabra, pasándose a la frontera, que eso es otro de los análisis que es muy bueno desarrollar, porque el norte de Santander, Arauca, de hecho en el 2012 usted recuerda que hicieron un proceso de paz entre ELN y las FARC en el 2012 y volvieron a romper y todo por las rutas del narcotráfico. Así que hay que entender y hay que llamar las cosas por su nombre y con estos asesinos no se puede negociar. Es más, yo le hago un llamado contundente al gobierno cubano para que deje de proteger a esos asesinos y los extraditen lo más pronto posible a Colombia para que paguen por sus crímenes. No pueden seguir en Cuba protegidos tomando ron, mientras que aquí están asesinando a los colombianos. Tomando ron y en la playa, fue lo que dijo el presidente Iván Duque hace algunos instantes para referirse a los guerrilleros, los jefes de la guerrilla que están en Cuba, concejal. Sí, lo primero es hacer una aclaración sobre tu pregunta, estaba revisando acá. La capital de Arauca es el territorio con más desempleo en toda la Orinoquía, es decir, yo hablé del departamento y me pregunta sobre las ciudades, y entonces es con un 32.5%, es decir, casi 3 veces más que el promedio nacional. Esa era la primera cosa que yo quería decir. Pero digamos, yo quiero insistir en un tema. Acá ha habido también ausencia estatal. Arauca, digamos, no le hemos hecho ningún tipo de reconocimiento. Acá lo único que tenemos en Arauca son una cantidad de batallones, quizás la densidad de batallones más alta, pero usted me corregirá, de Colombia, en términos de densidad es Arauca, pero siempre la guerra se intensifica y uno se pregunta ¿por qué? ¿Qué pasa?
Si hay tantos militares, si va el presidente y el ELN está al frente, ¿qué es lo que está pasando en este territorio? Y allá no hay justicia, allá no hay empleo, allá no hay reconocimiento de que hay unos conflictos ambientales. Entonces, el Estado como tal tiene que hacer presencia allá, porque nosotros nos hemos olvidado de eso sistemáticamente. Y nosotros también tenemos que preguntarnos qué vuelta está haciendo el grupo armado acá y a quién. Qué pena que lo digan, porque estamos en época electoral. Y entonces estos grupos armados, ¿a qué están jugando? Yo estoy pro negociación total, pero nosotros también necesitamos un diálogo con franqueza. Y esa preparación de ese diálogo, como se hizo con las FARC, es necesario hacerlo con el ELN. ¿Usted cree que estos atentados, estas muertes, es el ELN y la disidencia haciéndole un favor a algún político, algún partido Pues hay político? que ver por qué están haciendo y por qué se han intensificado y por qué en época electoral. Y cómo están haciendo esto. Pero ellos Nosotros mismos lo dijeron, necesitamos... eso es un plan criminal que además es la despedida del gobierno Duque, ellos lo acaban de plantear. Y ese plan criminal, pues por supuesto que lo que quieren generar es zozobra, pero yo quiero decirle una cosa, pero concejal, dame un querido, segundito sobre lo que dice, pero termina. déjeme terminarle. Perdóneme, Arauca es un departamento rico y se lo han robado a manos llenas los politiqueros y se lo han robado el ELN y las FARC. Eso aquí no venga a decir que eso no pasa. Ponen gobernadores y los contratos son para el ELN y para las FARC. Así que, por Dios, eso no es presencia del Estado. Pero digamos, ahí hay eso es dos cosas. porque yo no puedo justificar todo lo que ellos hacen allá. Y no puedo decir que por falta de presencia del Estado, cuando tienen plata y lo que hacen es despilfarrar los recursos públicos que son sagrados. Claro, pero entonces, Eduardo, ahí hay dos cosas. Una, lo primero, claramente es de los departamentos más ricos de por Colombia. Dios. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Y claramente sí hay ausencia estatal porque no hay justicia. Pero lo otro es, yo no caería en afirmaciones tan extremas como Eduardo. Digamos, afirmar que son absoluta y exclusivamente terroristas, a mí me parece que es complicado. ¿El ELN? Porque sí tienen, y hay que decirlo, y esto puede ser absolutamente antipopular, sí tienen una vertiente política que hay que reconocer por qué. Porque es que nosotros, si seguimos en estas, nos vamos a acabar Venga, matando ¿cuál es la todos y justa todas. causa ¿Qué tiene de política para físico el ELN? asesinar a un ¿cuál ser es el- humano, no, querido no, concejal? no, yo no Dígame ju- una justa causa yo no para asesinar a un justifico el ser humano. asesinato. Yo no justifico el asesinato. Ah, bueno, y entonces... Pero lo que sí justifico es que nosotros nos dejemos de matar. Yo repito, todo el mundo decía, las FARC, los terroristas, esa gente. Pero si no hubiéramos hecho ese proceso de paz, que este gobierno ha hecho trizas y que estamos viendo las consecuencias, Hombre, entre mire otras las en Arauca, cifras, nosotros les la cumplimos tasa de las bases. homicidios bajó como nunca y la pendiente fue absolutamente intensa entre el 2015 y el 2018. ¿Y eso por qué pasó? Porque nos dejamos de matar por pensar diferente. Ese es el gran reto que nosotros tenemos. Si nosotros no nos sentamos a dialogar, a negociar, con condiciones reales, con voluntades concretas, con facilitadores, con garantes reales, mostrando voluntades, la guerra se va a Diego, intensificar. yo creo- María Camila, yo sumaría un punto ahí que me parece importante. El conflicto, cuando uno hace digamos, Colombia siempre ha estado en conflicto desde su nacimiento. Vean este dato interesante, los historiadores dicen que de 1819 a 1900 tuvimos 35 guerras civiles armadas internas. O sea, la construcción de Estado en Colombia fue un baño de sangre. Y ahí tuvimos la guerra de los 1000 días hasta la muerte de Gaitán. Entonces, cuando uno habla, dice la última espiral de violencia, o sea, de Gaitán a los muertos de esta madrugada. Vean que este se puede dividir en tres. Lo primero fue un conflicto agrario, ¿no? Viene el periodo de la violencia, etcétera. Del 64, la Revolución Cubana, el nacimiento de las FARC, etcétera. Comienza una guerra ideológico-política de izquierda y derecha armada, entonces una izquierda de guerrillas y una derecha paramilitares. Pero estamos en una transformación histórica, que fue ¿cuál? Desaparece la estructura paramilitar de Castaño, digamos, un brazo armado de la derecha unido con gente de la derecha. Y desaparece ahora unas FARC, digamos, de una izquierda armada y históricamente, bueno, más bien internacionalmente sería que entramos a una nueva etapa que se llaman conflictos por portafolios de economía ilegal, que eso es lo que estamos viviendo. Ya estas estructuras no están buscando la toma del poder por la vía de las Así armas, es. hoy están buscando son las rentas ilegales. Entonces, dos variables frente a eso es un primer elemento, dos variables. Digamos, lo que dice Eduardo Rodríguez, que es obviamente el discurso del gobierno, que les hemos dado grandes golpes, eso no cambia nada. Hoy esta noche pueden dar de baja a Gentil Duarte, este conflicto no va a parar. Entonces lo que venimos, y el otro lado sería, hagamos una negociación con el ELN. Todas las estadísticas, todos los análisis llegan a una conclusión. Si mañana hacemos la paz con el ELN, la guerra en Colombia no va a parar. ¿Por qué? Porque ¿Por ya qué la llega usted a esa estructura conclusión? política del ELN es mínimo frente a lo que es la estructura macro del ELN, O sea, que está de dedicada a los de portafolios. los Vázquez, que realmente fueron los fundadores Claro. de la guerrilla del ELN y de Camilo Torres y todos Y de la los teología de la grandes. liberación. Ya no y tal. queda ¿Qué absolutamente nada. Ya no queda nada, quedan unos pocos, entre comillas, dinosaurios que están en La Habana, que todavía siguen hablando política, pero cuando nosotros hemos estado en el territorio, frente de guerra occidental, frente de guerra oriental,
El frente de guerra urbano es mucho más, entre comillas, político, digamos. Pero los frentes grandes, donde está la plata, donde está la guerra, ustedes van a ver eso, gente dedicada al narcotráfico y a otras cosas. Entonces, perdóname, para concluir, el conflicto en Colombia no va a parar por una sencilla razón. Porque hasta que el tema de las drogas, mientras el narcotráfico siga dando tanta plata, la guerra no va a parar en Colombia. Es que un dato chiquito. 1 kilo de cocaína, ¿cuánto cuesta en Colombia? Promedio está fluctuando, porque depende si hay cosecha o no hay cosecha, si los han erradicado y dónde está ubicada la cocina. Pero 1 kilo de cocaína en Colombia está entre 4.500.000 y 7.500.000. ¿Saben cuánto cuesta ese kilo? Uno solo puesto en las calles de Miami, $35.000, más de 110 millones. Y un semisumergible va cargado con 10.000 kilos de cocaína. Entonces, nosotros que hemos estado allá en las zonas, la gente dice, aquí no importa cómo se llame ni quién sea, desde que la dejen cocinar y dejen producir y dejen sacar, la gente va a seguir en una lógica de la violencia. La guerra no va a parar en Colombia. Edward. No, algo que sí tenemos que cerrar filas es a no justificar, digamos, que el tema de la violencia, Total. porque en mi teoría o lo que yo practico es que ninguna ideología ni izquierda ni derecha es una justa causa para hacerle daño a un ser humano. Y en eso tenemos que cerrar filas, es que no podemos justificar los asesinatos, no podemos justificar los secuestros, no podemos justificar la corrupción que hay allá en Arauca, que es hecha por el ELN y fue hecha por la guerrilla de las FARC. Y por Es los que políticos de allá. Y por los politiqueros de allá, total, pero eso ha sido un mancomunado. De hecho, el gobernador actual está preso, y está preso por esa situación. Entonces, algo que sí tiene que pasar en la historia de Colombia es que la institucionalidad tiene que cerrar filas en contra de ese tema de justificar a través de ideologías. Además, ustedes lo dijeron los que defendían la paz, que esta era la última guerrilla con ideología. Entonces no nos podemos seguir reinventando ese cuento de que, no, yo porque por reivindicar mis derechos, entonces yo mato al que quiera. No, señores, eso se tiene que acabar de una vez por todas. Y eso también en construcción de un verdadero acuerdo de paz, que yo creo que la paz hay que hacerles con los ciudadanos, con política social, con trabajo, con uno de los temas que más necesita. Mire, uno de los temas que los próximos gobiernos y ojalá los precandidatos presidenciales plantearan esto, es pasar del 16 al 40% en jornada única en el Catatumbo. En el Catatumbo le meten jornada única, en la mañana los pelados estudian, en la tarde los tenemos ocupados en deporte o cultura y se los quitamos y se los arrebatamos, como en Arauca, a los criminales. Ya no tenemos que pensar ni siquiera en los que están ahí, sino en las futuras generaciones. ¿Y sabe por qué, Diego? Porque a esos pelados que recluta el ELN, que recluta las disidencias, los ponen primero de campaneros, les dan su papeleta de marihuana, los envician, luego los ponen a usar arma, luego los ponen a cobrar las vacunas y terminan muertos. Eso sí tiene que ser un cambio estructural del Estado. Pero una cosa chiquita de lo que Catatumbo que me parece importante. Vea, cuando Santos dejó montados los famosos PEDET, es que lo que dice Diego está sobrediagnosticado desde el 90. Los que PEDET dijeron son planes, los programas de desarrollo con enfoque territorial. Lo que decía Diego, pero nosotros lo ejecutamos. Lo que dice Diego está sobrediagnosticado y lo que estamos diciendo. Usted está en campaña. Eso es lo que estamos diciendo, lo dijeron en el 90 en un programa que se llamaba Planta y Palante. ¿Y que era? Descubrir el agua tibia, que si no llega al Estado, pues ese espacio vacío lo ocupa un ilegal. Eso lo vienen diciendo desde el 90. Entonces, Santos formula los PEDET, o sea, sobrediagnosticado, pero había que ejecutarlos. Pero entonces este gobierno, o sea, si usted le pregunta a Edward o a Emilio Archila, obviamente le va a decir que fueron maravillosos. Pero también crearon las zonas futuro, ¿no? Que es lo mismo, llevar la oferta institucionalidad a esas zonas de conflicto. Vías, escuelas. Pero venga, le digo, pero espere, termino. Pero cuando uno va a las zonas, o sea, todo eso en Bogotá en un PowerPoint es una maravilla, pero cuando uno va a las zonas, le pregunta a la gente, ¿qué pasa aquí? Respuesta de la gente, la vía sigue fregada, aquí mandan son los bandidos y la policía, el ejército tiene el control de la cabecera municipal, no mandan en las zonas. Vean lo que nos decía una persona, hay que sacar los venezolanos que trabajan ahí, de raspachines o en lo que sea, tienen que sacar salvoconducto que se los expide un grupo armado ilegal. O sea, el Estado no tiene control en eso. Entonces, juega. Una cosa es decir el PD en Bogotá o en la zona futuro y otra es la realidad allá. Que en el plan que se desarrolló en el 2004, hecho por el gobierno Uribe y la actual vicepresidenta Marta Lucía Ramírez,
se estableció llegar con Estado. Y yo creo que eso fue también parte del éxito de la política de seguridad democrática, porque se llegaba con Estado y con oferta institucional. Y la oferta institucional no es solamente vías, la oferta institucional es justicia, jueces, volvían los concejales y los alcaldes, acuérdense que estaban todos por fuera, y eso era lo que fortalecía la democracia. Es que ustedes se tomaron la palabra y tengo también derecho como Ya, a unos 15 segundos para que concluya y sigo con usted. Concluir. Yo creo que en Colombia no se puede justificar la violencia y dos, hay que mirar los avances y corregir donde se está haciendo de pronto equivocaciones, pero hay que continuar en esta vía, que es la vía de la legalidad. Concejal. No, yo creo varias cosas. Una, frente al reconocimiento de las diferencias entre el ELN y las FARC, que dice Néstor, pues ahí el proceso también tendría que reconocer esas diferencias. Es decir, no es una estructura jerárquica, está muy fragmentada, está atomizado, y eso hay que reconocerlo. Pero yo creo que acá tenemos que hablar de una I y no de una O. Es decir, hay una parte que es una cúpula política, que puede ser mínima o lo que sea, pero también ahí hay que trabajar con eso. Y paralelo a eso hay que tener una fuerza estatal muy grande. Yo estoy de acuerdo con Edward, allá ha habido una cantidad de corrupción, de gobernadores, pero también del gobierno nacional. Lo que usted acaba de narrar de los PEDETs es absolutamente claro. La aplicación de los PEDETs es absolutamente nefasta y era una propuesta absolutamente creativa desde la participación para generar desarrollo agrario. Y eso no se ha aplicado. Nosotros necesitamos involucrar a la ciudadanía vía acciones colectivas y sí que el Estado haga presencia, sin corrupción, con transparencia, pero también jugándola, porque es absolutamente inconcebible que donde yo estudié sea 5 veces mejor que un colegio en Arauquita. Eso no tiene sentido. No tiene sentido que cuando uno vive en el estrato 6 en Bogotá, tiene una cantidad de ingresos casi de 10 veces o 20 veces más que un niño que nace en Arauca. Entonces, ese tipo de diferencias nosotros son absolutamente inconcebibles. Es que Arauca tiene índices parecidos a los de Somalia. Acá el Estado tiene que darse la pela de generar incidencia allá. Y eso está sobrediagnosticado, pero no lo han hecho. ¿Usted ha ido a Arauca, Diego? Sí, deme un segundo. Yo trabajé en la oficina del Comisionado de Paz y recorrí los territorios de la Colombia profunda. Pero dos cosas más. Nosotros tenemos que convencernos que la presencia del Estado no solo es presencia militar. Es más, la presencia militar puede generar mayores violaciones de derechos humanos, como pasó con el gobierno de Uribe. La presencia del Estado también es justicia, operadores jurídicos, alcaldes transparentes, gente que gestiona, es decir, la gestión pública admirable de la que hablábamos. Y nosotros, termino con esto, qué pena, necesitamos generar una transformación cultural impresionante. ¿Por qué? Porque allá en Arauca, allá en el norte de Santander, en el norte del Cauca, que también he ido, se está, digamos, nuestra cotidianidad se está militarizando. Culturalmente nosotros estamos permeados por una militarización de la vida. Y eso hay que trastocarlo desde las familias, desde la educación, desde el Estado, desde nuestra cotidianidad. Y estos grupos armados lo que han hecho, junto con los militares, es militarizar nuestra cotidianidad. Dice Néstor, representante, que definitivamente la vía militar no es la salida. Usted no el vaso medio lleno y la posibilidad, una ventanita por allá abierta para dialogar con el ELN eventualmente. No, es que al ELN hace 4 años se le planteó, y se le planteó con plena claridad. Si querían la paz, tenían que soltar a los secuestrados, dejar el negocio del narcotráfico, pero además tener una agenda concreta y clara en tiempos para poder hacer la paz. Nunca quisieron, siempre mamaron gallo, y además, pues yo sí tengo que decir acá, al contrario, la respuesta de ellos fue atentados, asesinar personas. Inclusive yo fui víctima del propio ELN que estaba preparando un atentado contra mi vida. Entonces yo creo que aquí nosotros tenemos es que entender que no podemos justificar más la violencia y que es lo que son grupos criminales que hoy se surten del narcotráfico y que hay que combatirlos con toda la Constitución y la ley. ¿Qué lectura podemos darle, Néstor, a estos atentados? 10, nos despertamos esta mañana con 10, el Blanco, la Fuerza Pública. ¿Qué lectura le da usted a estos atentados? 2 variables. Históricos, siempre lo han hecho todos los grupos, año electoral, lo que es la despedida del gobierno, que además demuestra que el gobierno de Duque fue un desastre en materia de seguridad, en conflicto armado y en seguridad ciudadana les ha ido muy mal. Pero también es medirle el aceite a los nuevos, a los que ya los precandidatos presidenciales. Esto es una forma de empezar a medirle el aceite, porque empezamos a ver cuál va a ser la respuesta y los discursos frente, digamos, a esta escalada. Lo segundo, buscan crear un imaginario en términos de control territorial y poderío militar. Es fundamentalmente eso. Si quisieran realmente hacer mayor daño en términos de muertos, la carga explosiva, donde se ubicaron y cómo se organizaron los atentados hubieran sido diferentes.
Entonces, digamos, lo que buscan es generar un golpe de opinión. Pero ese golpe de muy opinión no fuerte. tiene por detrás algún mensaje o un interés de querer negociar y llevar por esta vía al gobierno a sentarse a dialogar. Lo han hecho todos los grupos, hasta Pablo Escobar. Recuerden ese viejo... Hay un fragmento donde la policía le digamos, una chuzada pues, al teléfono a Pablo Escobar, que decía lo siguiente: hay que generar un caos tan berraco para que nos llamen a paz. Lo decía Pablo Escobar en su momento, que eran los carros bomba. Lo han hecho todos los grupos, y no solo en Colombia, a nivel internacional siempre es la estrategia. Presionar al enemigo para abrir un proceso de negociación, pero ojo, no llegando a débil. Tiene que llegar con una fuerza para que pueda tener, digamos, una posibilidad real de una negociación a su favor. Entonces, siempre ha pasado. Está sucediendo, y yo creo que este año van a seguir cosas de este nivel. Recordemos, llega Duque y es el atentado a la General Santander. De una vez le midieron el aceite, Duque dijo no negocio con ellos, y en ese momento dijimos, ya no va a haber negociación en este gobierno, vamos a esperar otros 4 años a ver si alguien negocia. Y yo me imagino que lo que están esperando el ELN es que llegue un gobierno complaciente con ellos y que les entregue curules, que les entregue toda la impunidad, y mientras tanto, digamos que generar ese pánico, pero se les olvida que ya tendrán que cambiar la Constitución si es que quieren volver a hacer ese jueguito Pero una negociación, digamos, Eduardo, y el uribismo plantea una negociación como lo peor. No pasa nada en términos del conflicto armado, porque le voy a decir por una sencilla razón y a los televidentes. ¿Por qué está incendiada esa frontera con Venezuela? ¿Se acuerdan de esa guerra cuánto llevamos y Venezuela no tenía nada que ver en esto? ¿Qué es lo que pasó? Los carteles colombianos sacaban toda la coca hacia Centroamérica, esa era la ruta principal. Y a la caída de los narcos colombianos, los gringos llenaron todo el Caribe colombiano de radares. Eso está blindado de radares, por ahí no pasa nadie. Entonces, todo el transporte aéreo de la cocaína del norte del país se trasladó a Venezuela. Hoy Venezuela es el mayor aeropuerto mundial de la cocaína, el cartel de los soles y todo ese rollo. Entonces, eso hoy lo llaman el arco del Caribe, que es la ruta Venezuela, Haití, República Dominicana, México, Estados Unidos. Eso lo controla Jalisco Nueva Generación, y lo que se están peleando son todas las rutas. Hagan de cuenta, y eso nos lo explicaba una fuente allá, eso es como un centro comercial, ellos nos decían como los pasillos. Entonces cada uno de esos tiene un pasillo y nadie se puede meter en el del otro. Y es la ruta que los deja y los pone allá. ¿Cómo pasan esa droga? Ellos le dicen hormigueado pitufiada. Quiere decir que van por las trochas, una persona en un morralito lleva medio kilo, 1 kilo, entonces va todo el día pasando, Lo llenan, hasta que cargan y salen desde Venezuela. Entonces, hoy, ¿qué es lo que se pelean todos los grupos? Cartografiados hay más de 17. Es el arco del Caribe, toda la droga que está saliendo para allá. Entonces, vuelve y juega. El conflicto va a seguir hasta que el tema del narcotráfico no se ponga encima de la mesa y la legalización. Pero, Venezuela y el cartel de los soles que le sirven de escondite ahora como plataforma. Qué pena. Nosotros necesitamos acá, además de lo que están narrando acá, es que el presidente Duque se posicione como presidente. O sea, que empiece a gobernar y haga presencia. Lo que dice Human Rights Watch es increíble, y es: los grupos armados no estatales controlan de forma violenta la vida cotidiana de la población. Estos grupos han sido capaces de imponer normas como toques de queda y regulado actividades cotidianas como la pesca, el pago de deudas y hasta el horario de cierres de bares. Esto es absolutamente inconcebible que pase en una democracia. Y se ha combatido eso, se ha combatido con mano dura. Miren los resultados. Pero venga, Diego, déjeme decirle una cosa. Solo una cosa. No solo es con mano dura, es Estado. Es con hechos que esté allá presente. Es decir, que la cotidianidad, que los toques de queda, cómo se viste, todo eso. Eso no solo es con militares, porque además los militares parece que además están, digamos, en complicidad con este tipo de violaciones de derechos humanos y estas regulaciones sociales. Porque uno se pregunta, hay una cantidad de batallones allá en Arauca y no pasa nada con las violaciones de derechos humanos, se incrementan, los homicidios aumentan. Venga, usted sabe cómo opera. Aquí hay, voy a contarle a los ciudadanos. Los batallones. Supongamos que esto es una frontera. Se pasan, se están disputando de hecho las rutas, y hay una guerra entre disidencias de las FARC y los de helenos. Una guerra por las rutas del narcotráfico y una guerra que es completamente ilegal. O sea, aquí no estamos hablando de derechos humanos porque entre ellos mismos se están matando. Por eso, es que no es... La población es que también hay violaciones de derechos humanos. Pero se están matando. ¿Cuál es o qué es el deber ser de la fuerza pública? Pues proteger claramente a la ciudadanía. A la ciudadanía, o sea, nuestro objetivo es la ciudadanía. Si entre ellos se matan, pues perdónenme, pero son bandidos. Y entre bandidos se están matando y eso no lo podemos esconder. Entonces, aquí vuelvo a insistir en un tema que es muy importante a propósito de lo que usted decía. El gran negocio es el narcotráfico. Casualmente, la Corte Constitucional dice, no,
pues aquí glifosato no va. Hombre, venga, entendamos realidades del país y miremos cómo solucionamos esto. Que hay derechos sociales, por supuesto, pero hay una realidad, y una realidad que vale millones de millones. Claro, pero el y glifosato una realidad daña, que está en enferma. contra del Estado. Y esa realidad se llama narcotráfico. Claro. Y le voy a contar otra que también la estamos combatiendo, minería criminal. Esa es otra realidad, porque eso todo es un negocio y nosotros no podemos esconder absolutamente nada de eso. Inclusive ustedes saben que con oro es que se está pagando ahora los cargamentos de coca. Entonces creo que aquí lo que hay que seguir es dándoles golpes duros, pero nunca más justificando que es por ideología, Claro, que ellos pero lo que uno se cometen pregunta, narcotráfico, Eduardo, o que ellos hacen batallones de Arauca, Estamos- ¿por qué no han hecho nada? Estamos mire en que- Zona Franca, estamos hablando de la guerrilla del ELN y de los recientes atentados terroristas. A esta hora, todavía inteligencia militar busca o intenta corroborar si Omar Pardo Galeano, que es el hombre temible allí en la frontera, alias Antonio Medina, que es el jefe de las disidencias del Frente 28 de las FARC, habría fallecido en territorio venezolano. Venezuela, Maduro y todo su combo que le han servido para resguardarlos. Desde allí delinquen y allí se esconden. Al regreso hablaremos de esto y hablaremos de Cuba, a quien el gobierno de Colombia le envía un fuerte mensaje. Ya regresamos. Estamos de regreso en Zona Franca, estamos hablando del conflicto del gobierno nacional, el presidente Iván Duque, que hizo un nuevo llamado a Cuba para que extradite a los cabecillas del ELN, a los responsables que serían seguramente de este grupo terrorista, de esta nueva oleada de violencia en el país. Yo quedé un poquito desubicada en esto porque usted dice la vía o la solución no es seguir combatiendo porque el conflicto ha cambiado y la dinámica de la guerra ha cambiado. Es decir, usted está de acuerdo con una salida negociada. Sí, yo creo que hay que negociar, pero aún así exista la negociación con el ELN, la guerra en Colombia no va a parar. Eso es lo que quiero decir. Que hay que combatirlos y que el ejército tiene que dar las operaciones y los resultados operacionales. La respuesta, sí, Pero claro. ¿cómo negocia uno con un grupo como el ELN completamente atomizado? No, se va a negociar es con los mandos, con los viejos mandos, pero casi que en una negociación, la realidad es que se desmonta la sigla ELN, porque aquí hay que decir una cosa que ahorita lo decías. El ELN pasó del ángulo muerto a la bisagra, en la frontera. ¿Eso qué quiere decir? Las guerrillas, incluidas las FARC, utilizaban algo que se llama el ángulo muerto, y es que se pasaban al otro lado de la frontera, pero quedaban tan pegados a la frontera que ni el ejército podía pasarse al otro país, ni los ejércitos de los otros países llegaban hasta el borde del río. A esa franja pequeña se le conocía como un ángulo muerto. Ejemplo, Raúl Reyes, 1.600 metros de distancia a la frontera. Entonces, estratégicamente ellos siempre buscan el ángulo muerto. Pero se lo pregunto Pero- porque muchas personas seguramente se están haciendo la misma pregunta. Listo, que el gobierno negocie con la guerrilla del ELN. ¿De qué sirve desmontar una sigla como ELN, que es un nombre, eso es un letrero, si a la postre vamos a tener nuevos grupos? Pero que van a María Camila, apoyar eso? Centralizar, y va a pasar. Pero perdón, Pero que acá hay un termino la reto. idea 30 segundos para que la gente entienda. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con el ELN? Ya no utiliza solo meterse dentro de Venezuela, sino que tiene la bisagra porque tiene capacidad operacional y está haciendo negocios dentro de Venezuela. O sea, es una guerrilla binacional. Y eso hace que la guerrilla se haya crecido en esa zona frontera, tenga más capacidad. Ahora, hay grupos armados delincuenciales binacionales, eso tampoco existía. La línea y la frontera son un mixto de colombianos y venezolanos peleándose. Entonces, allá está quién. El Clan del Golfo, el Frente Libardo Moratorio de los Pelusos, un reducto chiquito de los Rastrojos, la disidencia del 33 de las FARC, los helenos, todos esos, así solo por mencionar los grandes, que se están disputando a esa guerra de lado y lado de la frontera. Entonces, para terminar, ¿qué va a pasar? Pues se negocia, pero vuelve y juega. El conflicto en Colombia, como lo vimos con las FARC, va a seguir, la violencia va a seguir, porque tenemos un tema. Somos el primer productor de cocaína en Colombia y no se resuelve con el glifosato. Pero ahí hay dos cosas que yo creo que son fundamentales. La Es una primera, herramienta nosotros muy tenemos un importante. reto fundamental frente a tu pregunta que le haces a Néstor, y es desescalar el conflicto armado. O sea, nosotros en este momento necesitamos dejar de matarnos. Y ahí nosotros lo que tenemos que entender es que es una y, no es o esto o lo otro. Nosotros tenemos que hacer acciones integrales. La negociación va a solucionar, no, pero sí se ha mostrado que puede desescalar, porque es que esto está salido de madre. Pero ahí hay que complementarlo con todo. Y entonces en la negociación uno va a dejar
que esta gente entonces asesine, masacre, secuestre, haga... No. Pero sería una La negociación. fuerza- ¿Cómo se imagina usted? Ya tenemos un referente. No, claro. Con pero una entonces, guerra o sea, intensa. ¿qué le con el daría al ELN? ELN? ¿Cómo se imagina usted la no, negociación? no, con eso el yo no voy a responder qué le daría al ELN o no. No, pero porque ¿cómo eso se es un imagina- proceso, cómo se ese es imagina un que proceso sería que hay ese que hacerlo proceso? con calma, con juicio, y no se puede responder en 2 minutos. Pero sí hay que hacer, pues, digamos, hay que decirlo muy claramente, mientras está la negociación, no hay que evitar que esta gente siga matando, que siga masacrando. Eso hay que hacerlo totalmente. Es decir, que haya fuerza del Estado, que haya fuerza militar, pero que los militares actúen y eviten ese tipo de situaciones. Porque uno dice, los le voy militares a ¿dónde están contar parados? un tema, y es que de verdad, o sea, Colombia es un territorio, de hecho, a nosotros nos preguntaban por qué se demoran tanto en dar de baja al mono jojoy, porque el territorio colombiano es, y todos lo conocemos, que es muy difícil, muy complejo. Estamos entre 3 cordilleras y es realmente complejo. Ahora bien, le voy a contar algo que pasó en Arauca. Presidente Duque en la capital. Salen estos bandidos del ELN, ojo, para hacer propaganda. Van, se meten a un barrio de un pueblo, en Arauquita, toman la foto y mientras que el presidente está en Arauca, nosotros estamos acá. Inmediatamente toman la foto y salen pitados para Venezuela. Entonces, yo creo que aquí hay que entender realidades. Y uno, la realidad política de la región, que se tiene que combatir, al contrario de lo que piensan muchos, es con educación. Se tiene que combatir con oportunidades como lo hemos venido haciendo en el Catatumbo. Mire, por ejemplo, otra cosa, Diego, y que ha venido pasando y que es una realidad del norte de Santander, donde he estado y estuve como precandidato. Y ellos mismos me decían, la vía no la están dejando hacer. La vía del Catatumbo, la Gabarra, todo eso, ¿por qué? Porque no les interesa. Entonces cogen, extorsionan a los constructores, les toca casi que con un batallón ahí, porque esto ocurre hoy y ocurrió hace 30, 40 años. No les interesa que llegue desarrollo, no les interesa que llegue educación, no les interesa porque lo único que les interesa es su negocio. Y, por supuesto, estamos hablando de un negocio criminal. Pero entonces, frente a eso, que ha salido un tema acá que me parece interesantísimo y que Néstor también ha sugerido de manera incisiva, es la regulación de la las droga. drogas. Ese debate nosotros tenemos que hacerlo, porque yo estoy totalmente de acuerdo. Yo no sé si, digamos, la guerra se intensifique, Néstor. Yo creo que en estos procesos que hemos hablado acá se desescala el conflicto y nosotros necesitamos ¿Usted cree que desescalarlo. parte de la salida es esa, Claro, yo sí legalizar creo, las porque es drogas? que además la tasa de retorno y el rendimiento que da que la droga sea ilegal es impresionante. Y está generando pobreza, corrupción, homicidios, masacres, está valvulando a todos estos grupos, está penetrando el Estado. Y nosotros tenemos que dar ese debate porque la política de drogas fracasó. Aquí tenemos 2 problemas. Y entonces se nosotros, llaman- perdóname María Camila, con esto termino, y es, con Santos hay que decirlo, Santos reevaluó un poco esa política de drogas en algunos casos. Pero fumigar y fumigar y fumigar, eso es enfermar a los campesinos, eso es dañar las tierras y hay métodos alternativos. Pero el debate que nosotros tenemos que dar, y hay que decirle también al Centro Democrático que lo dé, y es la regulación de las de Néstor la decía droga. ahorita una cosa y es que el glifosato no es la solución, pero a mí mídame por resultados. Y los resultados es que en el 2010 llegamos a 45.000 Claro, hectáreas. pero la vida humana, Eduardo. Perdóneme. Llegamos a 45.000 hectáreas. Nosotros no podemos caer en discursos populistas. No. El glifosato hoy se utiliza, perdóneme, pero el glifosato hoy se utiliza, por ejemplo, para fumigar cultivos de arroz. Eso uno no puede decir. Pero Eso están prohibidos en No, países. señor. O sea, eso no se puede. Ahora, bienvenido el debate de legalizarla, bienvenido. Yo creo que hay que dar un debate transparente y un debate de cara al futuro, pero para combatir la ilegalidad. Ahora, lo que no vamos a permitir nosotros y lo que sí no se puede seguir permitiendo es que sigan envenenando a nuestros niños, como lo vienen haciendo, porque ya recuerden ustedes que el mercado no solamente quedó en el exterior, sino aquí en Colombia han aumentado el mercado envenenando a nuestros niños. Y ese debate también hay que darlo. ¿Cómo nosotros vamos a hacer para generar política de prevención del delito de la drogadicción y es más, formar en cultura ciudadana? Esos son los debates del futuro. Pero Eduardo, un contraargumento a eso. Vean esto tan interesante. Cuando comenzó, bueno, y parte del gobierno de Duque,
Colombia tenía más hoja de coca, claro, le van a echar la culpa a Santos, tenía más hoja de coca. Nosotros no gobernamos, cuando comenzó, pero eran ellos. Pero cuando, o sea, hay más coca en Colombia que cuando comenzó el Plan Colombia en el 98 en Pastrana. O sea, eso también, ¿por qué? Porque es que la demanda es mundial. O sea, Colombia abastece, o sea, cuando uno mira el tema del narcotráfico y empieza a ver las rutas a nivel mundial, desde Colombia sale la cocaína para todo el mundo, así como desde Afganistán sale la heroína para todo el mundo. Entonces, Colombia provee la cocaína mundial. Eso no es un debate, esto no lo vamos a solucionar nosotros. Esto lo va a solucionar ¿qué? Las grandes potencias. El día que Estados Unidos, la Unión Europea y los grandes empiecen a generar un debate de fondo, los países chiquitos, satélites como Afganistán, Colombia, los productores, Perú, pues van a empezar a girar. Pero mientras tanto, nosotros somos parte, digamos, de esa cadena. Ahora, un segundo tema importante es la corresponsabilidad. Vean esto tan interesante. Hay una si tuviéramos un mapa de América Latina, uno arranca desde Perú y sabe quiénes son los narcotraficantes, que es los reductos de Sendero Luminoso, en el Valle del Bra, no sé qué. Llega aquí, exacto, el clan del Golfo, el Selenos, todos esos que estamos hablando. Llega a Centroamérica, las Maras, la MS-13, la 18, tal. México, plagado de carteles. Pero vean que la cocaína pasa la frontera de los Estados Unidos y uno le pregunta, porque lo hemos hecho en diferentes foros, a funcionarios americanos, ¿cómo se llama el Pablo Escobar gringo? ¿Cómo se llama el cartel de Cali, Medellín o Sinaloa gringo? Y no le La respuesta es, no hay. Estos son pandillas de latinos y negros que tienen el mercado. O sea, un país de 300 millones de habitantes. Y ellos que la consumen. Estamos en Zona Franca, estamos hablando de la legalización, que usted está de acuerdo con la legalización de las drogas. Sería la única fórmula. En 200 años seguramente va a ser legal y van a decir, ven, en el 2022 se matan, es que por la droga que hoy vende el Estado, así como el trago y los cigarrillos en el Chicago de 1924 en Estados Unidos. Estamos llegando al final de Zona Franca. Al volver vamos a hablar de Cuba, con ese llamado que les decía hace instantes, hace el gobierno para que extraditen a esos jefes de la guerrilla del ELN. Ya regresamos. Estamos de vuelta en Zona Franca hablando de violencia, hablando de conflicto, que según los reportes de inteligencia, actualmente la injerencia del ELN se concentra en 9 de los 32 departamentos del país. Pues ya entrando en la recta final, representante Rodríguez, quiero preguntarle sobre el llamado que hace el gobierno para el ELN, pero sobre todo para Cuba, sobre esa petición. Es un llamado contundente. Nosotros hemos tenido relaciones con el gobierno cubano y el gobierno cubano tiene que tener una corresponsabilidad. Y por eso el presidente de la República hoy envió un mensaje contundente, y es que tienen que extraditar a los señores del ELN que están allá tomando mojito, como la pasaban los de las FARC, fumando tabaco en las playas, en catamaranes, y dando desde allá órdenes para que asesinen a colombianos, y también no podemos negar que hay órdenes para tener su negocio del narcotráfico vivito y coleando en la frontera. Así que si quieren tener relaciones con Colombia, tienen que replantearse si es mejor estar con el ELN o con el Estado colombiano, que es un Estado democrático. Néstor. No, creo que obviamente el gobierno tiene que hacer lo políticamente correcto, que es hacer ese mensaje y dar el pronunciamiento. Pedirlo. Sí, pedirlo. Entonces, no puede hacer otra cosa diferente. Ahora, lo que va a pasar, no va a pasar nada. Cuba no los va a devolver, ellos se van a estar allá, van a esperar a ver qué gobierno viene. ¿Por qué es tan obvio? No, porque no pasó en 4 años, no va a pasar ahorita al final. Yo creo que podemos romper relaciones, yo creo que sí. Pero, sí, Colombia puede romper relaciones. Además es que ya hay antecedentes, nos hicieron lo de los espías. Se infiltraron en las marchas y ahora nosotros así, yo creo que ya es momento de analizar un tema muy fuerte, sí. Pero más que nosotros es el gobierno cubano. Pero eso es un tema de política de Estado, digamos, con quién rompe uno relaciones o no. Eso no como aquí en la mesa decimos que rompimos, no. Eso es un tema que se reúne la Cancillería, el Consejo de Relaciones Exteriores. ¿Sí? Pero un gobierno que eventualmente rompería relaciones, ¿un gobierno que le queda cuánto tiempo? Sí, nada, 4 o 5 meses, un semestre. 6 mesecitos. Entonces le queda un semestre, entonces yo creo que no va a pasar nada, Cuba no le va a prestar atención a esto, van a esperar el nuevo gobierno de turno y van a ver si hay un tipo de negociación o no. Pero de fondo vuelve el tema que me parece más importante dejar sobre la mesa, es que, como lo decía el concejal, mientras no reformulemos, y bueno, Eduardo me lo ha dicho, la estrategia de que el Estado llegue a esas regiones realmente,
el conflicto va a seguir tal cual. No importa quién llegue, llegue Oscar Iván Zuluaga, llegue Petro, llegue alguien del centro, la guerra en Colombia no va a parar. Porque hay unas causas estructurales del conflicto que hace que esto siga. ¿Le gusta Francia Márquez? Está haciendo política. Me encanta. Afro, el norte del Cauca, la voz de los que no han tenido voces, mujer. Es la gran ganadora del más reciente debate, ¿no? Es la gran ganadora. Es una maravilla. Pero, digamos, y además hace parte de estos territorios de la Colombia profunda, que ha habido tanta guerra y Francia ahí ha sido una constructora de paz. Pero yo, digamos, a mí me preocupa mucho la frase de Eduard, con todo respeto, y la actitud del presidente frente a Cuba, porque siempre es el chantaje o la amenaza. O estás con el o estás con el Estado, o estás acá, espere. Es que ese es el punto fundamental. Pero si la razón de ser, pero si la razón de ser de acogernos en Cuba eran unos diálogos de paz, esos diálogos ya no existen. Pero entonces, María Camila, entonces extraditamos a esta gente. ¿Y ahí qué pasa con, o sea, extraditamos a esta gente y qué pasa en Colombia y en las consecuencias? Porque son medidas absolutamente y completamente radicales. Yo estoy de acuerdo con eso, no va a pasar nada. Pero la misma propuesta es como ponerlos contra las cuerdas. Espérese, despacio que vamos de afán. Vístete despacio que vamos de afán. ¿Cuándo dijo eso Napoleón? Cuando estaba en un, iba a decir una grosería, cuando estaba en un tierrero con Rusia y todo. Entonces, en este momento nosotros necesitamos es decirle al presidente Duque y al representante Arias, despacio que vamos de afán. Eso garantiza la impunidad, que no vamos a perseguir, que vamos a permitir. No. Pero lo que Eduardo Rodríguez, qué pena, huepucha. Sí. Mil excusas, el número 5 además. Pero qué vergüenza. Pero entonces, ahí me hicieron perder el hilo. Ahí lo que se necesita frente a lo que están diciendo es despacio que vamos de afán, y eso no implica que uno no persiga, que no judicialice, pero las medidas que tomemos, si son radicales, pueden tener consecuencias perversas y pueden ser irreversibles. Y tampoco estigmaticemos a Cuba. Representante Rodríguez. Miren, yo recuerdo la bella frase de Winston Churchill. Otro ejemplo. Que creo que es una frase célebre precisamente para lo que nosotros estamos viviendo en este momento histórico. Y es que ustedes prefieren la diplomacia y se quedan con la guerra, y como pasó con Inglaterra y Alemania, y le pasó a Chamberlain, pues tuvieron casi que media Europa conquistada por los nazis. O sea, deberíamos Así seguir que con la yo guerra, le voy a decir, Eduardo. no, yo lo que le estoy diciendo es que hay que combatir con los valores democráticos estas organizaciones criminales, sin tregua. Hay que darles duro, porque eso es lo que nos dice la Constitución y la ley. Pero ¿por qué y no negociar si ya tenemos una experiencia de lo que se podría, no se podría, de lo que funciona, no funciona? Ay, como lo dice Oscar, ¿Por qué no negociar? Perdón, Néstor. Como lo dice Néstor, porque estos son bandas criminales. ¿Qué vamos a negociar? María Camila, ¿qué vamos a negociar? ¿El modelo de Estado? ¿Curules en el Congreso? ¿Qué vamos a negociar? Pero el modelo de démosles duro tampoco va a pasar nada. O sea, démosle duro fue la política de seguridad democrática. Se acabó las FARC, ¿no? Ejemplos de espiral de violencia. El día que se acaba Pablo Escobar se acabó el narcotráfico, hoy se triplicó. El día que se muera Tiro Fijo se acabaron las FARC, ahí están las disidencias. El día que se muera Castaño se acabaron los paramilitares, está el clan del Golfo. O sea, la política, claro, pero es muy vendible decir, claro. ¿Qué hacemos? O sea, Claro, es que la idea entonces de lo que ustedes están planteando es, venga, negociemos, entreguémosles algo, pero igual ustedes reconocen una realidad, y la realidad es la profundidad del debate, y es que hay narcotráfico, que se nutre esas bandas criminales del narcotráfico y que se las van a heredar. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos quietos? No, yo creo que hay que combatirlos. No estamos diciendo eso. Ojo que yo he insistido en la I. La I es muy importante. Es decir, hay que perseguir el delito, hay que perseguir la ilegalidad, hay que perseguir el narcotráfico. Pero también, si hay una negociación, que hay que saberla hacer muy bien, e insisto en eso, y quizás ahí hay un error de parte del ELN y del gobierno. Pero nosotros, vía negociación, tenemos un objetivo muy claro, que ha funcionado en algunos casos, si se sabe hacer, y es desescalar este conflicto, desescalar esta matacera. Es que lo que viene pasando desde diciembre es angustiante. Porque yo, con el artículo 11 de la Constitución, el derecho a la vida es inviolable, no habrá pena de muerte, pues nosotros estamos generando una cantidad de homicidios que podemos evitar. Entonces no es una O, no es que nos crucemos de brazos, yo estoy de acuerdo. Y repito, la fuerza militar es una de las tantas operaciones, pero lo que pasa es que no podemos reducir todas las acciones a la ley por las malas, claro, o al garrote,
o Solo démosle es que duro y todo el eso. Centro Democrático piensa en una que es combatamos y tienen la fantasía que va a haber una derrota militar absoluta. O sea, eso no pasó ni en la Segunda Guerra Mundial. O sea, que vamos a acabar el 100% y todos van a Pero venga, desaparecer. entonces- no, eso no va a pasar. Pero O sea, vuelvo y le digo. es Entonces, una estrategia mire cómo- mire, interagencial, le voy a que es lo que decir una dice cosa, José. pero venga, Senador, me gusta usted más está el diciendo, Eduardo del usted del recreo. lo decía Diego y lo decía mucha gente, que era pro paz, todos queremos la paz, por supuesto, pro negociación con las FARC. Sí. Esta va a ser la última guerrilla ideológicamente, porque aquí en esta democracia, y ustedes lo decían, esto es una democracia sólida que se puede llegar a través de la democracia al poder. Yo soy fruto de eso. Entonces, aquí lo que no podemos es justificar y seguir poniéndole apellidos o LN o FARC a matar y asesinar ciudadanía Pero venga, y con senador, eso una cosa. perdonarlos. Senador, una cosa. Rápidamente. Y concejal. me gusta más el Eduardo Rodríguez del recreo cuando estábamos en los comerciales, porque él que dice, lo que hace falta en estos territorios es, y aquí anoté, No, prevención, educación, que los niños Pues los esa es la- protejamos la para ruta de prevenir la que vaya seguridad. al reclutamiento. Esa es y que no haya tantas cárceles, decía además Sí, el lo digo, representante. y Ese representante me parece mejor. ¿Por qué? Porque aquí lo que nosotros tenemos que hacer Mira, es apostarle a para la que la educación, a ciudadanía la entienda de prevención pronto, la y a ruta de la inversión seguridad social. es jornada única en los territorios más vulnerables para proteger y cuidar a nuestros niños. Esa es la ruta de la seguridad, que en la mañana estudien, que en la tarde se le potencialice sus talentos. Llegamos al final. Yo sé. Se nos acabó el tiempo, nos tenemos que ir. El representante Eduardo Rodríguez, un gusto tenerlo acá esta noche. Chao, gracias. Néstor Rosanía, Gracias, un María placer, Camila, y gracias ustedes. por su Muchas gracias, análisis, por excelentes. sus interpretaciones, por todo. María Camila, mil gracias. Un placer, concejal. Fantástico el debate. No, señora, a ustedes muchísimas Estuvo gracias. chévere. Ojalá consigamos pronto una salida o negociada o como sea, pero una salida para encontrar solución pronto a este conflicto que está acabando con muchas vidas y desplazando muchas familias que están saliendo de sus territorios con una mano adelante y la otra atrás. Llegamos al final de Zona Franca. Feliz resto de noche para ustedes.